Y es que en esta obra podemos ver perfectamente cómo el autor canalizó todo su dolor dentro de sus páginas. ¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Ey. Bienvenidos. ¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Ey, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Jay's Opinion. Vamos a comentar un cómic mítico donde los haya, y es que Norma Editorial nos trajo una edición definitiva, deluxe, o como queréis llamarlo, con el mejor acabado, la mejor portada, mejor material y mejor recopilación de datos e información de la famosa historia, chicos, de El Cuervo. Aquí lo tenéis, El Cuervo, pedazo de edición de James O'Barr. Aquí lo tenéis, de la mano de Norma Editorial, tal y como os indicaba previamente. Es una edición, bueno, bastante tocha, ¿no? O sea, siempre os comento que mi cabeza es gigante, pues es una edición bastante guapa. Podéis ver aquí el acabado final de la cubierta del cómic, contraportada, lomo y demás. Letras un poco medio en relieve, brillante, este acabado que parece como de cuero, la solapilla por ahí. Y es que esta es un poco la edición definitiva, recopilatoria de toda la historia del Cuervo. Como bien sabéis, El Cuervo de James O'Barr, en cierto modo, es una obra que utilizó él para desahogarse a raíz de ciertos acontecimientos que le ocurrieron a él en su vida privada. Me gusta dejarlo claro porque por lo visto ha habido un montón de divagaciones, comentarios y demás, y de hecho él en las primeras páginas de este cómic explica exactamente la historia para que ya se zanje el tema y nadie empiece ya a decir más chorradas. No os lo voy a contar, lo suyo es que lo leáis de sus propias palabras, y es que se nota perfectamente cómo el autor ha canalizado todo su dolor dentro de las hojas que podemos encontrar en este cómic. Es una delicia en ese aspecto. Jay, pero ¿El Cuervo no era una película donde murió el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee? Pues sí, chicos, por supuesto, habrá muchos, al igual que yo, que El Cuervo lo conocen de la famosa película que pudimos vivir en los 90, donde el protagonista era Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, y donde lamentablemente pues falleció a raíz de un accidente que hubo en mitad de la película. Hay un momento en el que hay un tiroteo, mucha gente dispara al personaje de Brandon y misteriosamente una de esas armas tenía una bala real que acabó con la vida del hijo del maestro de las artes marciales. Una locura, una anécdota que hizo, digamos, que mitificó esta película y que aparte de su propio éxito, pues la convirtió en una especie como de película de culto, sobre todo para la gente pues más con un gusto más gótico, más oscuro y demás, y a día de hoy a mí me encanta. De hecho la he visto recientemente una vez más y El Cuervo es una de esas películas de mi infancia o de mi nostalgia que es recurrente, es decir, yo podría ver El Cuervo una vez al año sin problema, o sea que en ese aspecto estoy muy contento. Y vosotros os preguntaréis, ¿y hay mucha diferencia entre la película y el cómic? Y mi respuesta será sí, pero no. Obviamente cuando digo que sí, pero no, me refiero a que la historia que nos muestran aquí sí que es verdad que es la historia de Eric Draven, el personaje de la película, el cual, digamos, vuelve de entre los muertos convertido en el Cuervo, básicamente para vengar a su difunta novia y matar a los asesinos, a los cabritos que acabaron con su vida un año antes. Hasta ahí todo, más o menos, funciona, pero obviamente para la adaptación cinematográfica tuvieron que tomarse ciertas licencias para unificarlo todo en una película de creo que menos de 2 horas y que tuviera un cierto orden y sentido. En ese aspecto el cómic no tiene tanto orden como la película como tal. Tal y como os he dicho, el autor James O'Barr sufrió la pérdida de un ser querido en la vida real y su manera, digamos, de explotar o de dejar sacar la tristeza y la depresión que le inundaba eran estas páginas. Él hizo estas páginas, hizo este cómic en hojas guarras, con diferentes tipos de materiales, con diferentes estilos de dibujado, con lápiz, con tinta, con boli. Y él creó ese cómic en una imprenta así a lo guarro. En las primeras ediciones se podían notar más aún la tristeza y la desesperación del autor, y por eso a día de hoy tenemos esta versión un poco más deluxe. Pero eso quiere decir que dentro del cómic los sentimientos que él transmite están desordenados. Entiendo yo que están ordenados en el orden de cómo a él le venían, en el orden en el que el dolor le dejaba expresarse. Porque tenemos a lo mejor una escena inicial donde ya está el cuervo ahí como si nada, donde ya mata a una persona, donde ya hablan de la venganza. Luego de repente tenemos otros capítulos donde solo se habla de la relación entre él y su novia,
hay otros que son como pesadillas, hay otros que son a lo mejor poemas ilustrados con algún dibujillo, pero sobre todo más tipo poema. Podemos ver una inmensa variedad de estilos de dibujado, es lo que os digo, podemos ver algo más guarro, más oscuro, más abstracto, algo más pictórico, algo más pues como artístico, o sea, es una variación de sentimientos lo que te va, digamos, llevando por el cómic. Y sí que es verdad que si no tienes ni idea de a lo que te enfrentas, si no conoces la película, si no conoces la historia de James O'Barr, si no conoces de dónde viene el cuervo, a lo mejor hay alguien que se queda loquísimo a la hora de leer el cómic porque no tiene un orden como tal, o sea, va un poco entremezclando el presente con el pasado, con los sueños, con las pesadillas, con los sentimientos. Y claro, hay momentos que si no sabes por dónde estás yendo te puede llegar a perder. Eso no puedo negarlo. Y quien lo niegue, pues bueno, es que es un adivino. Y eso es lo que podemos diferenciar básicamente respecto a la película. En la película crean este universo tan oscuro y tan loco con la noche esta del demonio, en la que de repente toda la ciudad empieza a prender fuego y toda la ciudad es un caos. Y eso es una especie de, digamos, excusa para que la ciudad durante esa noche pues sea lo más parecido al infierno, ¿no? Es como una especie como de la purga, ¿no? Es como una especie de cosilla que se han inventado para poder justificar que la ciudad sea un maldito caos durante toda esa noche. Esto en el propio cómic no es así. Luego, por otra parte, la forma en la que muere la mujer de Eric y demás tampoco tiene que ver, o sea, de hecho la historia real iba más encaminada a una especie como de encuentro fortuito en la carretera con coches, y luego en la película es todo más básicamente unos cabritos que se meten en un piso para robar, para violar, para matar y que se arma la de Dios. Entonces, es lo que os digo, la película es más ordenada, o sea, se inventan una ambientación, ocurre un hecho concreto y un año después, en el aniversario, en la noche esta del demonio otra vez, el cuervo vuelve y va uno a uno buscando a los miembros que se han encargado de hacer esa putadilla hace un año y acabar con ellos. Aquí en el cómic es todo más desordenado, o sea, va ocurriendo todo alternativamente y van contándonos una historia que poco a poco irás entendiendo, aunque su orden sea totalmente caótico. Entiendo que igual de caótico que el pensamiento y el corazón del autor cuando lo estaba haciendo. Y ahora que os la he torrado tanto, que os he explicado todo esto, ¿qué puedo decir? Habrá gente que me dirá, ¿qué prefieres, la película o el cómic? A ver, no me matéis, ¿vale? Pero obviamente yo, al haber conocido primero la película y en cierto modo, aunque sea más igual o menos igual a la obra de cómic, pues tiene ese cierto orden que a nivel, pues, lógico, hace que sea más fluido ver la obra. Pero reconozco que el cómic como tal, que lo tengo aquí, es una maravilla. O sea, esto tienes que tomártelo como algo más allá de un cómic, ¿no? O sea, tienes que ver un poco, intentar empatizar con el autor e intentar entender los sentimientos que él tenía dentro de su heart y de su head y su brain en el momento de hacer esta locura. Y si empatizas y consigues meterte un poquito en la oscuridad que él estaba sintiendo, vas a disfrutar muchísimo de cómo nos cuentan esta historia. Y ya, por supuesto, si tú ya estás en un momento de bajona y todo el rollo, entiendo que empatizarás más rápido y lo vas a disfrutar, pero claro, anímicamente no creo que te ayude tampoco mucho. Entonces he de decir que me encantan ambas obras, pero son para momentos diferentes. Esto yo creo que funciona más si estás en un mood más parecido al de James O'Barr, y la película te puede funcionar en cualquier mood, porque puedes verla como una película más de acción que no una película de drama y de empatizar con lo que ocurre con los personajes. Al final es una peli de venganza en la que quieres ver a los malos muertos. Tampoco le den más vueltas, así que entiendo que cada producto va en función de tu estado de ánimo y lo que te apetezca en ese momento, pero ambos son totalmente recomendables. Así que no me lío más. Ahora que ya sabéis lo que pienso sobre la obra de The Crow de James O'Barr de la mano de Norma Editorial, y tú, concretamente tú, ¿qué opinas?